cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Estamos en un momento histórico. Una nueva era para Colombia. Gracias a todos y a todas. La paz es la única batalla que vale la pena dar. ¿Qué opinas de que aquí en el Congreso se haya aprobado una ley para crear el Ministerio de la Igualdad y la Equidad? Me parece la mejor decisión que han podido tomar. Creo que el gobierno está cumpliendo y eso me hace muy orgullosa. ¿Ustedes conocen algo de la agenda legislativa de este gobierno? ¿De las leyes que se han venido aprobando, discutiendo? Sí, y no, en ninguna estoy de acuerdo porque se han empeñado en destruir la democracia. ¿Sí? Están más empeñados en perpetuarse, destruir la democracia, acabar con las minorías, no respetar la voluntad del pueblo, no hacer honor a las promesas hechas y sobre todo que es una cantidad de mentiras que uno ya se queda aterrado. La derecha toda la vida ha sido corrupta, pero esta gente ya se está dando hogar. En términos populares. ¿Qué recomendarías al gobierno? Al gobierno para no faltarle al respeto, decirle, el gobierno del señor Petro, le diría que sea hombre y mantenga la palabra y le cumpla a las personas que votaron por él, porque yo no voté por él. Eso le diría. Bienvenidos al segmento de Agenda Legislativa para el Cambio. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Es Luz María Múnera, representante a la Cámara por Antioquia y que lideró acá en este Congreso el proyecto de la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Queremos saludarte, Luz María, decirte que le has dado una gran noticia a Colombia, al país, y queremos que tú le digas y le expliques a Colombia por qué es importante este nuevo ministerio, cuáles son los desafíos, la política, qué se va a hacer. Cuéntanos un poquito. Bueno, lo primero, saludar a todos los que nos escuchan, agradecerte a ti, Alirio, trabajar contigo y perdóname el lambetazo. Ha sido una maravilla, nos habíamos visto en la vida política muchas veces, pero nunca habíamos compartido tanto y estoy muy agradada con tenerte como compañero y aprendiendo montones. Cómoda, yo me siento cómoda pues porque mi proyecto de vida siempre ha sido la política y buscar un mejor país, siempre lo ha sido. Estar aquí es cómodo, es difícil, hay mucho trabajo. Yo soy medio adicta al trabajo y con todo eso me siento un poco agotada, pero muy bien, muy cómoda tratando de sacar adelante todo lo que hemos hecho este primer semestre, que ha sido de mucho trabajo, pero también de mucha satisfacción. El ministerio, yo creo que se me ilumina el rostro. Primero, muy agradecida de haber sido la coordinadora ponente de un ministerio que para mí es fundamental. A veces la gente quiere que uno hable en otros términos. Yo soy administradora pública, entonces digamos que lo miro desde ahí. El ministerio lo que va a lograr para la gente, Alirio, fundamentalmente es poder coger todo el presupuesto que hay regado por todos lados, en departamentos, en ministerios, y traerlo a un solo ministerio para que podamos por fin decir, mire, la inversión social y el gasto público social para el cierre de brechas, podemos tener líneas base claras y podemos tener una revisión constante de cómo vamos cerrando brecha y cómo vamos cumpliendo cosas. Lo que va a significar para la gente es que usted ya va a saber dónde está la plata de sus impuestos en inversión social y en gasto público social. Eso en general, digamos que es el gran logro del ministerio como tal. Yo creo que un mensaje importante es que la igualdad importa y que obviamente es un compromiso del programa de Gustavo Petro, de Francia Márquez, de Colombia, potencia mundial de la vida. La pregunta que te hago es, ¿cómo erradicar la pobreza a partir de la creación de este ministerio? Hay muchos asuntos, el ministerio solo no lo va a poder hacer. Hay una política de Gustavo Petro y Francia Márquez que es el desarrollo del capitalismo en Colombia.
en la medida en que el capitalismo realmente se desarrolle, que para darles una idea, nosotros no hacemos sino exportar materias primas. Nosotros tenemos que empezar a darle valor agregado a esas materias primas y volver a ser un país con industrias propias, con industrias nacionales que permitan empleo digno. Eso debe quedar claro. Pero lo segundo, lo que vamos a lograr con esto es que las mujeres, por ejemplo, puedan tener un presupuesto claro y unos objetivos claros, podamos inclusive poder trabajar muy a fondo. Recuerda que hay un punto importante del ministerio y es cómo creamos condiciones para que las mujeres cuidadoras, el sistema del cuidado, pueda tener el papel que debe jugar. Es decir, yo no puedo dedicar toda mi vida desde los 15 años, por ejemplo, y tener 70 y no poder pensionarme, pero además haber pasado hasta los 70 años y que en la sociedad lo único a lo que yo tenga derecho es a un techo y al plato de comida que me dan en mi casa. El sistema del cuidado va a permitir que esas mujeres cuidadoras, también hombres, ya los hay muchos, no solamente cuidadoras del hogar, sino de personas en condición de discapacidad y otras cosas que tenemos en la sociedad, puedan tener una retribución económica y social y la posibilidad de pensionarse en algún momento. He mencionado las mujeres, que obviamente son más de la mitad de los colombianos y que tienen una carga de pobreza mucho más alta por toda la discriminación, sobre todo las mujeres jefas de hogar, bueno, todo este tema y cómo reconocer toda esa economía de cuidado. Has hablado también de las personas en situaciones de discapacidad, que no son solamente las personas que están en discapacidad, sino las personas cuidadoras. Sí. ¿Qué otras poblaciones, de qué otras poblaciones se debería ocupar a futuro este ministerio? Mira, las etnias, y en esto quiero dar un ejemplo muy claro. La población negra, por ejemplo, afro de nuestro país, ha sufrido históricamente, y ahí están también los indígenas, los campesinos y campesinas, digamos que unas condiciones no tan buenas, pero vamos a hacer una cosa con el ministerio y eso también me encanta y ha sido una orientación de Gustavo Petro, es que lo vamos a mirar desde el territorio. Me explico, una mujer negra y pobre en Bogotá no es igual a una mujer negra y pobre en una vereda del Cauca o en una vereda del Chocó. Las que están allá tienen menores oportunidades que las que están en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali. Ambas necesitan una atención especial, pero esas que hay en unas regiones abandonadas con ausencia del Estado van a necesitar más todavía. Lo mismo los indígenas, tenemos muchos avances con la población indígena, pero tenemos que cerrar brechas, buscar que esa inversión que hacemos en ellos ayude a cerrar brechas, ayude, digamos, a que sus condiciones de vida digna se mantengan las que tienen, pero además mejoren. Lo mismo población afro y un asunto que es bien delicado y hoy en Bogotá está muy en boca de todo el mundo, es la población LGTBIQ+. Necesitamos un país, y vamos a dar pasos en eso, donde ya no hablemos más de afros, negros, LGTBI, mujeres, sino que esto ayude a empujar para que llegue el momento en que Colombia felizmente pueda hablar de seres humanos, sin que su condición de sexo, sin que su condición de color de piel, sin que su condición económica haga que la mirada de la sociedad y del Estado mismo sea distinta entre unos y otros. Es un gran reto, yo no sé si lo vamos a lograr, pero yo, y que sé que tú también, vamos a trabajar hasta que lo tengamos en las manos. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves a Francia ahí en ese rol de ministra de la Igualdad y de la Equidad? ¿Cómo te imaginas o cómo, cuando tú discutías los artículos, las poblaciones, las facultades al presidente, que también me gustaría que hablaras ahorita de eso, de cómo va o a qué facultamos, porque le dimos facultades al presidente para armar el ministerio y demás. Cuéntanos un poquito sobre esos dos puntos. Bueno, yo creo que no le tengo que decir a Colombia que Francia es arrolladora, es decir, ella ilumina los espacios donde llega, es una mujer que tiene lo social en la cabeza, en el corazón, en su boca, en sus pies. Entonces todo lo de ella es coherente frente a un asunto de lo social. Es un gran compromiso de vida, yo creo que desde que estaba chiquita. Entonces conversar con ella y escucharle las orientaciones y lo que ella quiere en lo social es simple. Yo valoro mucho eso porque siempre he tratado de bajar mi discurso, no tanto dejarlo en una cosa muy técnica, sino bajarlo para que todos lo entiendan. Y esa es Francia, una mujer que es capaz de hablarle a todo el mundo. Ella está emocionada, también está un poco preocupada porque quiere hacerlo muy bien y en eso vamos a tener que ayudarle.
frente a las facultades que se hizo tanto ruido, las facultades a nuestro presidente Petro, yo quiero entregarle tranquilidad a la gente. Primero, el pacto no se las inventó, es un artículo de la Constitución. Quien lo quiera buscar, el 150 en su numeral 10, nos da claridad sobre eso y le estamos dando los parámetros generales, no hemos renunciado a eso. Si ustedes miran la ley, porque ya es ley, van a ver que está armado de alguna forma desde el Congreso de la República y sus debates el Ministerio, y lo que va a hacer nuestro presidente es darle una forma de vida real, ¿cierto? Que empiece a trabajar. Y creo que esas facultades, un hombre como Gustavo Petro no va a abusar de ellas, un hombre como Gustavo Petro las va a utilizar para que la igualdad que está en la Constitución, es decir, el derecho en teoría existe, sea equitativo. Por eso es de la igualdad y de la equidad, porque la equidad lo que nos permite es que eso que usted tiene se vuelva realidad. Hay unos críticos que dicen, ustedes lo que van a crear es más burocracia, ¿no? Y ahí, ¿tú qué responderías a esa crítica? No, vuelvo y repito, yo soy administradora pública. Ese pedazo para armar realmente el ministerio, esos cargos mínimos nos van a costar 19.000 millones de pesos aproximadamente, poco menos, poco más, al año. Ni siquiera afecta el marco fiscal de mediano plazo. Bueno, Luz María, gracias por informar a Colombia sobre esa agenda del cambio y por decirle a Colombia que estamos cumpliendo, ¿no? Este ministerio era vital, obviamente, dentro de la política de Colombia, potencia mundial de la vida. Estamos enamorados de este proyecto, queremos una Colombia distinta. Carlos Gaviria lo decía muy bonito y yo me le robé esa frase. Estamos construyendo cambio, pero también estamos construyendo un país del tamaño de nuestros sueños. Bueno, derechos humanos en paz es lo que queremos en Colombia y obviamente no hay que naturalizar la pobreza. Ahorita seguimos con el segmento de Revive la Constitución. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los artículos más importantes que yo más quiero en la Constitución, el artículo 22, que hace referencia al derecho a la paz. La paz es un derecho y es un deber constitucional, y eso es lo que necesitamos en Colombia. Este artículo también establece la importancia de que el Estado tenga el monopolio de las armas, la importancia de que no hayan grupos armados ilegales, la importancia de que los agentes del Estado no apoyen la creación de grupos criminales y que no tengan complicidad con ese tipo de crimen. Es muy importante porque en Colombia, lamentablemente, seguimos asistiendo a la muerte de soldados, de policías, de más de 180 líderes sociales este año. Necesitamos la paz total en Colombia y esa paz pasa por cumplir el artículo 22 de la Constitución, y haremos todo lo que sea posible para que este artículo constitucional se haga realidad en Colombia.